Hoy el Partido Socialista nos trae al Pleno del Congreso un nuevo capítulo de su recurrente obsesión, el franquismo. Un nuevo episodio para atentar descaradamente contra los derechos y libertades de los españoles y utilizar las Cortes Generales para intentar imponer su ideología en todas las áreas de la sociedad y del Estado. Un nuevo capítulo para demostrar la distancia sideral que existe entre el Partido Socialista y los problemas de los españoles de a pie. Y así es, ustedes tienen una incapacidad absoluta por resolver los problemas diarios de los españoles y en cambio despliegan una enorme capacidad por complicar todos los días la vida de los españoles, trayendo más inseguridad, más ruina y haciendo imposible hoy el acceso a la vivienda. Vuelven a traer flecos de la Ley de Memoria Democrática para modificar la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, para incorporar como una causa de disolución de las asociaciones la apología del franquismo, del levantamiento de 1936 o bien en el enaltecimiento de sus dirigentes, siempre y cuando concurra menosprecio y humillación a las víctimas solo de ese levantamiento, solo de ese régimen político y solo de esos dirigentes. El derecho de asociación es un derecho natural de la persona, que hoy se ha constitucionalizado como un derecho fundamental en el artículo 22 y además es parte fundamental de la estructura del Estado social y democrático de derecho. La Constitución prohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar y también dice que son asociaciones ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Y cierto es que el legislador puede establecer los límites para el ejercicio de cualquier derecho fundamental, pero también la Constitución, en el artículo 53, obliga a que esos límites siempre lo hagan respetando el contenido esencial del derecho fundamental. Y en esta ocasión, señorías, ustedes han introducido un factor de sectarismo ideológico discriminatorio que es absolutamente incompatible con el contenido esencial del derecho de asociación. Ustedes privilegian a unas víctimas al tiempo que ignoran otras. Para ustedes no hay homenaje, ni reconocimiento, ni dignidad por las víctimas, por ejemplo, de la Segunda República entre 1931 y 1936, ni por aquellas víctimas también de las guerrillas comunistas y anarquistas de los años 40 o 50, o las que sufrieron en España el terrorismo a partir de los años 60, toda vez que todos actos terroristas se produjeron en el régimen político anterior. Señorías, en Vox respetamos la memoria de todas las víctimas de todas las guerras civiles, también de las guerras civiles del siglo XIX, las tres guerras y las anteriores. Por supuesto que sí. Y además, señorías, eso sí, lo que nosotros no hacemos es mirar la historia de una manera sectaria. Por eso no aceptamos que la única manera de ver la historia sea la suya. Porque ustedes lo que pretenden es que su memoria sea al final memoria oficial del Estado. Y eso lo hacen ustedes con el Boletín Oficial del Estado y restringiendo y vulnerando derechos y libertades. Frente al sectarismo, la obligación de los poderes públicos es fomentar el encuentro, la concordia y la reconciliación. Ninguna norma jurídica debe atacar al corazón del Estado, que es la nación, alentando divisiones entre los españoles y además de forma mezquina entre distintas generaciones. Por eso Vox ha intentado aprobar en todas las regiones de España leyes de concordia y reconciliación para homenajear a todas las víctimas porque vivieron para alcanzar una España que consideraban mejor de acuerdo con su propia conciencia. Pero, señorías del PSOE, ustedes viven en la mentira constante, ustedes identifican a sabiendas de su falsedad a las izquierdas durante esos años con las ideas democráticas y los derechos humanos, algo que hoy de nuevo vamos a demostrar que es absolutamente falso. Ustedes identifican a uno de los bandos de la contienda civil con la Segunda República. Y esto es una verdadera patraña, toda vez que el bando llamado republicano eran personas y partidos del Frente Popular aliados con los separatistas y con los anarquistas. Niceto Alcalá Zamora, quien fuera presidente de la Segunda República por más tiempo durante los 5 años que duró, no se adhirió a ninguno de los bandos de la contienda civil. Alejandro Lerroux, prohombre del republicanismo español, fundador y líder del Partido Republicano
radical y también presidente del Consejo de Ministros durante varias etapas de la Segunda República, sí prestó su adhesión al general Franco. Al igual que también lo hizo Santiago Alba, presidente de las Cortes de la Segunda República entre diciembre de 1933 y enero de 1936. Por no hablar que también hubo diputados de la Segunda República que luego fueron ministros con el general Franco. Pero más datos. ¿Saben sus señorías del Partido Socialista cuántos ministros de la Segunda República murieron durante la Guerra Civil? 8. Pues 7 lo hicieron de manos del Frente Popular, que es el único bando que ustedes ensalzan y admiran. 7 de los asesinatos de ministros fue producido por el Frente Popular. Son ustedes los que vienen aquí a hablarnos de historia a estas alturas. Pero, señorías del PSOE, tengan mucho cuidado con la historia. En particular con la historia de su partido. Porque la historia de su partido es una historia aterradora y criminal, que está muy lejos de la democracia, de la paz y del respeto a la ley y el orden, sobre todo también durante la Segunda República. Si ustedes se postulan aquí, como están haciendo, a favor de ilegalizar y disolver determinadas asociaciones, básicamente porque están vinculadas con episodios de golpe, de dictadura y crímenes, aquí, si no queremos concurrir básicamente en una intolerable discriminación, habría que disolver asociaciones y fundaciones ligadas a su partido político, también al Partido Comunista y a los separatistas, precisamente por estar vinculadas a historia de golpe, de crímenes y de torturas. Pablo Iglesias Pose, fundador del Partido Socialista Obrero Español, en 1888 proclamó: la actitud del Partido Socialista con los partidos burgueses, llámense como se llamen, no puede ni debe ser conciliadora ni benévola, sino de guerra constante y ruda. Una verdadera declaración de intenciones. Otra vez el fundador del Partido Socialista en el Congreso del PSOE en 1902 dijo literalmente: queremos la muerte de la Iglesia, para ello educamos a los hombres. Pretendemos confiscarles los bienes. No combatimos a los frailes para ensalzar a los curas. Nada de medias tintas. Queremos que desaparezcan los unos y los otros. Estas palabras tendrían eco con la quema de iglesias durante el régimen de la Segunda República y los crímenes contra los religiosos durante la Revolución Socialista de octubre de 1934 y también durante la contienda civil. Y en esta misma Cámara, el 7 de julio de 1910, Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista, en una de sus primeras intervenciones, amenazó de muerte al líder del Partido Conservador, Antonio Maura. Antes de que vuelva usted al poder, habrá un atentado personal. Y tuvo el atentado personal y, efectivamente, gracias a Dios, no murió, para desgracia del líder y fundador del Partido Socialista. Indalecio Prieto, también presidente del Partido Socialista Obrero Español, reconoció públicamente su implicación en la Revolución de Asturias socialista contra el gobierno elegido democráticamente en 1933. Y pasemos a Largo Caballero, el llamado Lenin español, también presidente del Partido Socialista Obrero Español. Y por otro lado, les recuerdo que consejero de Estado durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, llamó a la guerra civil durante la Segunda República, al menos desde 1933, en muchísimas ocasiones, y además para él la República simplemente era una etapa intermedia para lograr la dictadura del proletariado, como ha demostrado, entre otros historiadores, el historiador socialista Santos Juliá. Podemos hablar también de Ramón González Peña, máximo dirigente en Asturias de la Revolución de Octubre de 1934, que fue condenado a muerte por tribunales de la Segunda República, luego la pena conmutada, pero que ustedes devolvieron simbólicamente el carné del Partido Socialista en el año 2009 con Leire Pajín en una ceremonia vergonzosa. Y en esa misma ceremonia vergonzosa, ustedes también devolvieron el carné del Partido Socialista de forma simbólica a Ángel Galarza, responsable como ministro de Gobernación de miles de asesinatos en la retaguardia Frente Populista durante la Guerra Civil. Señorías, pero vamos a ver, y en otro contexto, pero si en menos de un siglo
La izquierda española ha asesinado en España a 4 jefes de gobierno. A 4 jefes de gobierno como Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas, Eduardo Dato y también a Luis Carrero Blanco. Señorías del PSOE y del Gobierno, ¿de qué dictaduras nos hablan? ¿Qué dictaduras condenan ustedes? Si Yolanda Díaz dijo en el año 2021 que el régimen de partido único en Cuba no es una dictadura. Por no decir la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que dice que es ser de extrema derecha condenar el régimen socialista soviético con decenas de millones de muertos en todo el planeta. Ustedes cada día engañan menos, la verdad. Nosotros desde Vox asumimos toda la historia nacional, con sus más luces que sombras. Tenemos en nuestros afiliados, simpatizantes y votantes a descendientes de víctimas y combatientes de todos los bandos y de todas las guerras civiles y de todos los regímenes políticos en España, al igual que ustedes. Pero nosotros lo asumimos, lo hacemos como propio. Por eso somos el único partido nacional que se sienta en esta Cámara y por eso abogamos porque nadie tenga que condenar o no sentirse orgulloso de sus padres y de sus abuelos. A ustedes no les importa absolutamente nada las víctimas. No les preocupan ni las víctimas, ni los golpes, ni las dictaduras. Ustedes usan esos conceptos de forma tramposa y falaz para imponer en la sociedad y en el Estado su versión maniquea de la vida y de la historia. ¿Sabe por qué? Porque todo esto lo hacen además de manos de sus socios comunistas, de los separatistas, de los herederos políticos de ETA, y eso jamás nosotros lo vamos a aceptar. Si las víctimas les preocuparan algo. Su tiempo terminado. Finalice, por favor. Veo, señor presidente, que para usted Señoría, no discuta con es la presidencia. incompatible. No discuta con la presidencia. Tenía 12 minutos y ha concluido. Así que finalice. Me parece un acto absolutamente arbitrario. Muchas gracias. Cuando dentro Ha terminado de un su tiempo. Muchas gracias, señoría. Puede retirarse de la tribuna. Muchas gracias. Su tiempo ha terminado. Puede retirarse. Gracias. Tiene la palabra el señor Díaz Marín. Gracias, señor presidente. Creo que ya puede informar a los servicios de la Cámara que puede volver la emisión en color, porque colorín colorado, este capítulo del nodo ya ha acabado. Después seguramente nos vuelvan a recrear con otro. Pero, señor Oces, de verdad, tranquilícese, que, en fin, que aquí no están los de la ardilla. Por tanto, esto no es una competición de ver quién es más facha. O sea, tranquilícese. Esto es un debate de una admisión a trámite de una proposición de ley. Pero, ¿sabe, señor Oces, cuál es el problema verdadero? El problema verdadero es que cuando muchos ciudadanos acceden a esta Cámara, a este hemiciclo, por lo primero por lo que preguntan es por el techo, ¿no? Observan el techo y miran el horror, y con horror, lo que un día nos trataron de hacer todos aquellos que no creían y que no confiaban en el régimen democrático, los herederos del franquismo, ¿no? Que no aceptaban la democracia. Y el problema no es que los ciudadanos se acerquen con respeto al franquismo. El problema es que ustedes ni sintieron ni sienten miedo. El problema es que ustedes sienten nostalgia, tanto que la intentan ustedes institucionalizar a través de las leyes de concordia para avergonzar toda la memoria democrática de nuestro país. Y miren, si ya nos hemos quedado, en fin, ¿no? Os habrá quedado usted a gusto con todo lo que ha soltado en esta tribuna,
aún hay cosas peores, porque uno coge el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado Vox ante el alto tribunal y de verdad es que es para echarse a temblar, ¿no? Porque, de hecho, más que un recurso jurídico, parece eso el festival del eufemismo. Yo creo que cuando lo estudien en el Tribunal Constitucional, más que un recurso jurídico, van a pensar que están en el Facha Fest, porque no se puede esconder bajo palabras tan bonitas una realidad tan vergonzante. Y voy a reproducir algunos de sus pasajes literalmente. El llamamiento expreso al legislador para incluir como causa de disolución de asociaciones la realización pública de apología del franquismo, lo que de facto está haciendo es prohibir a un sector definido de la población el ejercicio del derecho de asociación vinculado, agárrense, con la dignidad humana por cuanto protege el valor de la sociabilidad como dimensión esencial de la persona. ¿En serio? Señorías de Vox, o sea, ¿en serio se van a poner ustedes ahora como abanderados de la dignidad humana cuando niegan los derechos más básicos a toda aquella población que no es como ustedes, a todos aquellos que se juegan la vida en el mar por encontrar un futuro mejor o a todos aquellos que siguen enterrados 46 años después en cunetas y en terraplenes en muchos sitios del país? ¿Ustedes se van a hablar de dignidad humana? ¿De verdad? Sigo, literal de su recurso. Las asociaciones existentes que tengan orientación ideológica franquista, ensalcen o no, humillen o no, inciten al odio, a la violencia o no, no solo no recibirán subvenciones, sino que se les retirarán las existentes. ¡Uf, qué pena! Quizá les puedan explicar ustedes cómo recibir alguna subvención de Irán. O, por ejemplo, hablar, ¿no?, como con su amiguito el de la ardilla, que antes iban de árbol en árbol por toda España cruzándola y ahora parece que lo hace de criptobro en criptobro. O quizá ustedes, señores de Vox, les puedan explicar a estas asociaciones que siguen teniendo esas reminiscencias del franquismo, no sé, pues cómo conseguir alguna subvención por parte de la Fundación Disenso, si tanto les gusta y les apetece. Y ya la rematadera, señorías, es cuando dicen: la Ley de Memoria Democrática incide de lleno en los elementos esenciales del derecho fundamental de asociación, no ya para limitarlo, sino para prohibirlo por un determinado sector de la población que tiene una sensibilidad política distinta. No, miren, tener una sensibilidad política distinta es recortar, por ejemplo, en sanidad pública, beneficiando a la privada para que 4 amigos saquen beneficio de la necesidad de los demás. Tener una sensibilidad política distinta es, por ejemplo, perdonar impuestos a los más ricos mientras que se pide más financiación al gobierno de la nación. Pero que con la memoria de las víctimas, las de todas ellas, no se trata de tener una sensibilidad distinta. Se trata de que en este país, 49 años después de la muerte del dictador y 46 desde la aprobación de nuestra Constitución, impidamos de una vez por todas que haya fascistas que se amparen en el derecho de asociación para hacer de las suyas, para que mientras con una mano usan las redes y las asociaciones para generar odio al diferente, odio al migrante, odio al pobre, odio a todos los que no son como ellos, con la otra mano hacen caja con una pieza básica de nuestro Estado de Derecho como es el derecho de asociación. Señorías, de verdad, ha llegado el momento de que todos votemos en conciencia, de que ensanchemos el pacto constitucional y que de una vez por todas la reparación acabe culminando en una mejor ley general de asociación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Oces Íñiguez. Muchas gracias, señor presidente. Señor portavoz del Partido Socialista, usted ya traía su respuesta escrita, no ha contestado a ninguna de las cuestiones que le he planteado, si hay que legalizar asociaciones o fundaciones ligadas a su partido político, precisamente por estar vinculadas con episodios de dictadura, de golpe, de levantamientos y también de crímenes, no nos dice absolutamente nada al respecto. Y tiene que entender que hay un principio en el derecho constitucional, es que no se puede discriminar a nadie por razón de nacimiento, sexo, raza, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Y ustedes, en esta ley, en esta proposición de ley, están discriminando a una parte importante de la sociedad española, pero no porque hagan apología del franquismo. Porque además ustedes en su propuesta de ley lo que dicen es que la apología del franquismo tiene que venir con la concurrencia de humillación a las víctimas. Y sinceramente no sé exactamente en qué asociaciones están ustedes pensando. Pero la cuestión es que si ustedes incluyen
ese factor ideológico discriminatorio? Es evidente que esa proposición de ley es manifiestamente inconstitucional, porque siempre que se regula un derecho fundamental, tiene que hacerse respetando el contenido esencial del derecho fundamental. Y en este caso, el derecho de asociación, ustedes no lo están funcionando. Pero es verdad, absolutamente cierto, que a ustedes les da igual que las proposiciones de ley o los proyectos de ley que ustedes traen a esta Cámara sean inconstitucionales. Lo hemos visto con la ley de amnistía y con otras muchas leyes, en tanto que pues controlan, hay que decirlo claramente, controlan el Tribunal Constitucional y no tienen reparos algunos ustedes en decirlo. Además hablan del respeto a todas las víctimas y yo le he asegurado que nosotros sí tenemos respeto a todas las víctimas y a todos los combatientes de todas las guerras civiles de España. Yo pregunto, ¿por qué, por ejemplo, cuando hay asesinados del Frente Popular no se levantan sus cuerpos y no se le da la sepultura digna? Como ocurre, por ejemplo, en Cataluña con Moncada. ¿Por qué ahí no? Si nosotros queremos dar sepultura digna a todos los muertos de la última contienda civil, lo que nos negamos es que la única memoria que sea válida en esta nación sea la memoria del Partido Socialista, que, entre otras cuestiones, fue responsable directo del estallido de la Guerra Civil de 1936. Y digo que si ustedes pensaran en las víctimas, ¿por qué no piensan en las víctimas de la banda terrorista ETA? ¿Por qué ustedes pactan con Bildu absolutamente todo? ¿Por qué lo hacen? Cuando hay más de 350 asesinatos de la banda terrorista ETA sin resolver. Y ustedes podrían resolverlos de forma inmediata, obligando a sus socios a que hagan simplemente un par de llamadas, ya que seguramente muchos de esos criminales que asesinaron en España seguirán vivos y quizás incluso presentes en algunas instituciones políticas. ¿Qué víctimas? ¿Qué dictaduras? Si ustedes no están atacando tampoco lo que está pasando en Venezuela, simplemente porque se vote ya no es una dictadura lo que están sufriendo los venezolanos que se tienen que exiliar y que están viviendo una vida al límite de sus resistencias. Bueno, es una verdadera vergüenza esta proposición de ley y su actitud respecto de las víctimas del terrorismo es absolutamente deleznable, es vomitivo y, señorías del Partido Socialista, es para hacérselo mirar. Muchas gracias. Gracias.